Vamos a ver qué hacemos con 30 minutos. El plan es que podamos tener una mini conferencia y mini taller, a ver si podemos alcanzar el objetivo de esta mañana. Así que vamos a disponernos entonces a platicar sobre el tema. Les pido que oremos para pedir la dirección de Dios. Señor, por favor, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos este tiempo, rogando, Padre Santo, tu asistencia, rogando tu presencia, rogando la sabiduría que viene de los cielos. Señor, bendice por favor nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a entender tu voluntad a través del pasaje que ya hemos leído, a través de los cantos, Señor, que también hemos entonado, y la exposición de este mensaje el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ese pasaje de Hechos 20, ya al estar terminando Pablo su tercer viaje misionero, él está preocupado por lo que sucede en esa región de Asia, y entonces manda llamar a los ancianos, a los obispos, a los pastores de esa región, para hablarles de la gran necesidad que hay de preparar algo así como un currículum. Yo creo que ahí hay puntos importantes. Si alguien quiere elaborar un currículum para su iglesia, ahí tenemos aspectos muy importantes que tomar en cuenta. El currículum es ese plan intencional que tenemos, que tienen las instituciones, especialmente educativas, a través del cual preparan al estudiante para que tenga una serie de experiencias precisamente educativas en su formación durante su paso por esa institución. Entonces, eso es el currículum. Tiene que ver con la filosofía educativa de esa institución, tiene que ver con su visión, tiene que ver con su misión, tiene que ver con sus valores, tiene que ver con sus propósitos. Bueno, todas las acciones que se llevan a cabo, todas estas tienen que ver con el currículum. Eso es el currículum. El currículum viene también de la idea de una carrera. Nosotros hacemos una carrera. Cuando pasamos por una institución educativa, nosotros vamos en una carrera. Entonces, las instituciones educativas preparan una serie de experiencias, empezando desde su filosofía hasta las acciones concretas que se llevan a cabo para que el estudiante pueda llevarlas, pueda experimentarlas y de esta manera ser formado. Bien, el tema de hoy es entonces construyendo un currículum para la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros construir un currículum? No sé si alguien pudiera decir, por ejemplo, ¿qué ha hecho cuando está pensando en un plan educativo para su iglesia? Suponiendo que hoy fuiste nombrado o estás siendo nombrado para ser el ministro de educación en tu iglesia. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿A quién recurres? ¿A quién le preguntas? ¿Qué recursos utilizas? Algunos han dicho, es que lo que yo he hecho es ver qué hacen en otras iglesias, entonces ese programa me lo traigo y lo implemento. Posiblemente esté bien. En algunos casos otros dicen, bueno, pues yo voy a la librería y escojo el libro que me parezca más novedoso y de ahí saco, ¿no? Tomo algunas revistas, algunos libros y bueno, algunos me comentan, dicen otros, pues lo que están haciendo, entonces eso también lo utilizo. Bueno, hay formas diversas que algunos han utilizado. Sin embargo, ¿cuál sería el camino que nosotros debemos utilizar para construir un currículum para nuestra iglesia? Es decir, esa serie de enseñanzas, esos contenidos que el cristiano particular de una zona, de una región, de un lugar particular debe tener para que pueda dar testimonio, como dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Cómo podemos dar testimonio a nuestra zona, a nuestra colonia, a nuestra región, a nuestro país? Con enseñanzas concretas, intencionalmente elaboradas, planeadas para ello. Bueno, he tomado las ideas. Originalmente esta conferencia fue preparada por un amigo mío, y él leyó este libro que se llama Transformando la Educación Teológica, de Perry Shaw, y este hombre hace una propuesta muy interesante acerca de cómo preparar un currículum especialmente para instituciones educativas. Y él dice que generalmente lo que nosotros hacemos es empezar de abajo hacia adelante o de abajo hacia arriba. Empezamos a formar cierta clase de contenidos, pensamos en ciertas necesidades y entonces empezamos a caminar y finalmente queremos llegar a lo que sería la visión. Y él dice que es más conveniente pensar en sentido inverso, es decir, a dónde queremos nosotros llegar y a partir de eso entonces estar preparando el camino como hacia atrás para llegar al punto en el que nosotros nos encontramos en este momento. Y de esta manera, entonces, permítame tantito.
por favor. Él habla del proceso para la construcción del currículum. Lo primero que debemos de tener entonces en mente es la visión de la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros pensamos que puede llegar a ser la iglesia en esa colonia particular donde estamos nosotros enclavados, donde nos ubicamos, o en ese estado o en esa región? ¿Cómo creemos que debe ser la iglesia? Cada uno de ustedes tiene contextos muy particulares, ¿no? Entonces nosotros debemos de pensar en cómo debe ser la iglesia en ese lugar. La iglesia ideal es la que se conforma a ese contexto particular en el que nosotros nos encontramos. Luego, a partir de la visión de la iglesia, tendríamos entonces que pensar cuál sería la visión del cristiano particular que nosotros necesitamos para ese lugar, para que pueda conformar o pueda ser parte de esa iglesia que dé testimonio a ese lugar muy particular o específico. Y a partir entonces de la visión del cristiano que tenemos para ese lugar, estaríamos pensando entonces qué contenidos necesita este cristiano aprender para que pueda ser la clase de cristiano que necesitamos para ese lugar. Bueno, esto fue planteado para maestros, para educadores, pero bueno, puede ser bastante útil para pensar también en una iglesia entonces. ¿Cómo es nuestro contexto? Tenemos que pensar en nuestro contexto. Es John Stott que dice que nosotros debemos tener un oído atento. Es decir, tenemos que oír, dice él, por lo menos de dos afluentes. Primero, tenemos que escuchar a Dios. Todos nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios. ¿Qué dice Dios respecto de su voluntad para con el hombre, para con los hombres, para con los seres humanos? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros seamos? ¿Qué es lo que quiere que nosotros sepamos? Entonces, el cristiano debe ser un asiduo conocedor de la palabra de Dios, alguien que pueda conocer constantemente y de manera profunda la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios le va a preparar también para poder escuchar a su mundo. John Stott dice que no solamente debemos escuchar a Dios, que eso es muy importante, la otra cosa que nosotros tenemos que aprender a hacer es escuchar al mundo. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué nos dicen los dolores del mundo? ¿Qué nos dicen las necesidades del mundo? ¿Cómo podemos nosotros intervenir para que esas necesidades y esos dolores del mundo puedan ser resueltos? Entonces, la palabra de Dios ya nos ha estado preparando y entonces nos dice cómo pudiéramos proceder. Por eso es tan importante que podamos entender nuestro contexto. Karl Barth decía que el teólogo, por un lado debía de tener la Biblia y por el otro lado, en una mano debía de tener la Biblia y en la otra el periódico. Es decir, para que el cristiano pueda hablar y solucionar o participar en la solución de los problemas de la sociedad, de su entorno, debe aprender a escuchar a Dios, pero debe conocer su contexto. En muchas ocasiones lo que nosotros hacemos es dar respuestas que el mundo no necesita. Nosotros proponemos cosas que la gente no necesita. Dijo alguien que a veces rascamos donde no pica, ¿no? Tenemos que aprender a rascar donde pique. Es decir, ¿cómo podemos nosotros darle respuestas a la sociedad? Respuestas concretas a necesidades particulares. Entonces, para que podamos hacer eso, tenemos que leer el periódico por lo menos. Tenemos que saber qué está sucediendo con los valores éticos, morales, qué está sucediendo con las necesidades, qué está pasando a lo mejor con los matrimonios, con las familias, con los hijos, con la sociedad en general. ¿Qué está sucediendo? Entonces, en función de eso, nosotros empezamos a reflexionar a partir también de lo que ya tenemos, hemos conocido de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es nuestro contexto? Nuestro contexto nos ha de decir, entonces, mucho. Y esto requiere, entonces, de mucha reflexión de la palabra de Dios y requiere también mucha reflexión acerca de nuestro contexto. Aquí es donde nosotros hacemos teología precisamente, porque la teología es la reflexión de esa palabra de Dios en relación con lo que sucede en nuestro mundo. Y después de pensar en nuestro contexto, bueno, en nuestro contexto ahí estaríamos nosotros reconociendo nuestras necesidades, estarían planteando nuestros retos, tanto internos como externos. ¿Qué necesitamos hacer aquí adentro y qué necesitamos hacer afuera? Y luego en función de eso entonces, ya que vimos nuestro contexto particular, podemos decir cómo sería la iglesia ideal en este contexto.
Ya vimos nuestras necesidades. ¿Cómo tiene que ser entonces la gente que se reúne aquí en esta iglesia? ¿Cómo tiene que ser esa gente que conoce a Jesucristo en este lugar muy específico, muy particular? Entonces, a partir de eso, nosotros empezamos a plantear ciertas características. Posiblemente estemos en una zona industrial donde hay muchos obreros, donde hay mucha gente con cierto nivel económico o con cierta clase de necesidades. Entonces nosotros debemos decir, estas son las respuestas que la iglesia necesita dar a esta sociedad particular. Es así como tenemos nosotros que pensar la iglesia. Es decir, no es ir a la librería, pensar en escoger algunos libros, algunas revistas y los temas más novedosos y traernos a la iglesia con los cantos más preciosos, con las dinámicas más bonitas y que la gente salga feliz, sino cómo estamos respondiendo particularmente a nuestra sociedad. Y Pablo en ese pasaje precisamente, él dice, yo sé que después de mi partida van a venir lobos rapaces y de ustedes mismos van a salir algunos que arrastren a los demás. Acuérdense que estas son las necesidades. Cuando él escribe sus cartas pastorales también dice acerca de cómo está ese ambiente, qué tipo de gente había, ¿no? Aquellos que estaban arrastrando a otros para llevarlos fuera. Y Pablo dice, estas son las necesidades particulares. Nosotros debemos aprender a leer a nuestro mundo. El Señor Jesús criticaba de manera muy punzante a aquellos que decía, sabían reconocer si por la tarde iba a llover o iba a ser buen tiempo, pero les decía hipócritas porque no eran capaces de discernir las señales de los tiempos. Si algo tiene que ser el cristiano en el tiempo y en el contexto en el que se encuentra, es discernir las señales de los tiempos. ¿Qué está pasando en la sociedad en la que te encuentras? A veces lo que hacemos es extrapolar planes, traer cosas que se hicieron, quién sabe, en otros lugares. Nosotros nos imaginamos en muchas ocasiones un Saddleback en nuestra iglesia. Queremos que haya un Rick Warren allá y los cultos y los grupos de alabanza y los ministerios, pero estamos en un lugar donde eso no funciona. Tenemos que aprender entonces a pensar en el contexto particular en el que nos encontramos. ¿Cómo sería la iglesia ideal? Piensa por un momento, porque ahorita vamos a hacer un ejercicio de cómo sería esa iglesia ideal en la zona en la que te encuentras. Posiblemente tengamos que hacer una reconstrucción, podríamos decir así, una reingeniería de nuestra iglesia, porque a veces es lo que tenemos que hacer. Estamos muy felices a lo mejor creciendo, pero ¿cómo estamos creciendo? ¿No será que son solamente pompas de jabón? ¿No será que parte de ese crecimiento se debe a que pues muchos están viniendo a refugiar en mi iglesia, pero en realidad no está? La iglesia no está respondiendo, los contenidos no están respondiendo a las necesidades particulares de la sociedad en la que me encuentro. Y luego, a partir entonces de cómo sería la iglesia, decíamos, tendríamos que pensar en el perfil del cristiano ideal. ¿Cómo es el cristiano ideal? Voy a saltar rápidamente a la otra y aquí finalmente aterrizamos en el currículum. Entonces, si así tiene que ser el cristiano, ¿cómo debe ser el currículum? Aquí voy a repetir rápidamente algunas cosas que ya estoy diciendo. Pensando en el papel del contexto, entonces tendríamos que pensar en los aspectos a considerar que son aspectos culturales. Por eso tenemos que leer el periódico, tenemos que leer los libros, tenemos que leer novelas que hablan acerca de nuestra cultura, ¿no? Aspectos religiosos, socioeconómicos, cómo vive la gente, cuál es su nivel de ingresos, cómo está comportándose la familia, los matrimonios, la sociedad en general. A partir de esa situación, posiblemente estemos en un ambiente donde hay mucha emigración o posiblemente mucha inmigración. No es lo mismo tener una iglesia allá en los límites de Chiapas y Guatemala que tener una iglesia en Michoacán. Va a ser una cosa totalmente distinta, ¿no? No es lo mismo tener una iglesia en una zona popular que tener una iglesia en las lomas de Chapultepec, bueno, etcétera. Son contextos totalmente distintos. Entonces, estos aspectos culturales, religiosos, socioeconómicos, políticos, por lo menos deben ser considerados para que nosotros planteemos un modelo de iglesia. Esto nos llevaría, como decíamos hace un momento, a pensar en aquello que decía John Stott. Entonces, tener un oído atento, o la práctica de la Biblia y el periódico que decía Karl Barth, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos hacer propuestas objetivas y concretas para esa sociedad particular en la que nosotros nos encontramos.
Y luego pensamos en lo que decíamos que es la iglesia ideal. ¿Cómo debe ser la iglesia que responda a las necesidades de nuestro contexto? Es allá donde nosotros empezamos entonces a tejer todo ese cúmulo de recursos que nos van a ayudar a hacer un planteamiento para el cristiano que ahí necesitamos. Entonces ese cristiano, para esa zona, para esa región, si bien es necesario, si es cierto que va a tener conocimientos comunes con hermanos que están en Estados Unidos, en Europa, en otras cosas, porque sabemos que hay conocimientos que son supraculturales. Sin embargo, hay aspectos importantes que este cristiano debe tener para la zona en la que se encuentra. El cristiano entonces ha de tener un tipo de perfil que tiene que involucrar aspectos como ¿qué debe saber? ¿Qué debe saber el cristiano que está en Lomas Verdes? ¿Qué debe saber el cristiano que está en una zona popular? ¿No? ¿Qué debe saber un cristiano que está en una zona rural, en el campo? ¿Qué debe saber? ¿Qué debe hacer? ¿Qué habilidades debe de tener? No es lo mismo que esté en Lomas Verdes, a que esté en una zona popular o que esté en una zona rural. ¿Y qué debe ser? ¿Cómo debe ser ese cristiano? Es decir, su carácter, sus pensamientos, su manera de proceder. Y finalmente, pensamos en el currículum ideal. Debe responder a las necesidades de formación del cristiano ideal. ¿En qué aspectos? Nuevamente, en su saber, en su hacer y en su ser. Entonces, estos aspectos, así aunque los dijimos en unos cuantos minutos, estos son los aspectos que debemos de tomar en cuenta. Ahora, no quiere decir que cuando nosotros nos sentemos a hacer o a preparar el currículum para la iglesia, lo resolvamos en 10 minutos. Esto va a requerir de lectura profunda, amplia de la palabra de Dios. Esto va a requerir también de reflexión acerca del contexto particular, histórico, socioeconómico en el que nos encontramos, para luego ir construyendo poco a poco lo que sería nuestro currículum. Pero en términos, vamos a decir, de ejercicios, hoy podemos hacer algo que nos ayude a pensar, por lo menos en dos contextos particulares. Así que, habiendo visto esto, yo quiero pedirles que hagamos 2 grupitos y vamos a trabajar estos aspectos. Quiero pedirles que hagamos precisamente esto. Bueno, hagamos las propuestas. Por aquí tenemos, ¿alguien me ayuda? ¿Cómo es nuestro contexto? ¿De acuerdo? Una hoja de estas para pensar cómo es nuestro contexto particular. Ustedes piensen en un contexto particular en el que se encuentran. ¿Cómo es el contexto particular? La primera hoja es ¿cómo es nuestro contexto particular? Piensen ustedes, platiquen y a partir de eso, entonces, ¿cómo sería la iglesia ideal? Propongan una serie de características, el perfil, diríamos, de la iglesia ideal. Después, ¿cuál sería el perfil del cristiano ideal? En cuanto a qué debe saber, qué debe hacer y cómo debe ser. Cuando lleguen al perfil del cristiano ideal, en función de aquello que debe tener la iglesia. Y luego eso puede traducirse, podríamos decir, en lo que serían las materias para esa iglesia. Si el cristiano debe ser así, ¿cuáles materias, cuáles contenidos debe de tener? ¿Sí nos estamos explicando? ¿Sí? Entonces cada equipo debe tener por lo menos cuatro hojitas. 4 hojitas. Bueno, tenemos, a ver, ya tenemos 5 minutos. Unos cuantos minutos y al final vamos a exponer rápidamente en 2-3 minutos lo que hayamos hecho, lo que haya hecho cada equipo. ¿Sale? Sale. Apurémonos.
Hermano Germán, ¿puede poner por favor la diapositiva del proceso para la construcción curricular? Sí, gracias. Ahí está. Tenemos 5 minutos y ya llevamos 4. Pensemos. Ideal. El contexto de Betel. Alguien de Chivas debería Pues es ser. que se me ocurren miles de cosas. Pues es que, por ejemplo, Dani obra de Yurami y ellos son ¡Yura! ¡Yura! ¡Yurami! Yura, vete el chico o Sardi, o la de Chimalhuacán. Es que no conoces el Por eso tenemos que platicarlo juntas. O sea, ¿cómo debe ser, cómo es nuestro contexto? Y a partir de ahí marchamos a cómo debe ser la iglesia y luego definir cómo debe ser el cristiano. Es que no conocemos bien el contexto de allá. Y ya están ahí, por ejemplo, ahí está Dani y ya está aquí. Y la iglesia es ideal, pero estamos hablando de Chiva y pues es de Chiva, ¿sabes más? Debes hacer todo eso.
¿Qué ministerio? La iglesia que tenga Amor por la... No, pero está bien. Yo creo que eso se pusieron a considerar a los ministerios que responden a la es que como aquí voy a poner ministerio generador de empleo. Ministerio generador de empleo. ¿Atención a adicciones o qué? Sí. Adicciones. ¿Cómo se puede poner? ¿Cómo se puede poner atención a adicciones? Atención a adicciones. Atención. A ver. Atención a Bueno. Ya tenemos 5 minutos para que se nos acabe el tiempo. Ya estamos sobre. Yo tengo 5 minutos. Ok. Tomen nuevamente sus lugares. Ya creo que hicimos un ejercicio ahí muy rápido, bastante minúsculo en relación a lo que en realidad tenemos que hacer. A ver, el equipo que estaba aquí enfrente, rápidamente díganos hasta dónde llegaron, qué fue lo que consideraron. A ver, 2 minutitos, 2 minutos así breves. A ver, 2 minutitos breves. La verdad esto requiere de muchísimo trabajo, pero a ver qué pudimos hacer. A ver, este equipo, pongan atención por favor, vamos a ver aquí. Ajá. Bueno, les platico rápido porque no se ven de todas maneras. Escogimos la iglesia Betel en Chimalhuacán. Es una zona rural y por lo tanto su clase socioeconómica es medio bajo. Tiene diferentes niveles de educación. Entonces consideramos que gente que no terminó la primaria o secundaria y es un punto a considerar para compartir a las personas. Entonces también pues es un lugar con muchas familias disfuncionales, lo cual también hay un punto muy importante pues para llevar el evangelio en cuestiones familiares. Y yo creo que la iglesia ideal en este contexto sería una iglesia... falta aquello. La iglesia ideal sería una iglesia con ministerios generador de empleos, ¿sí? Atención a personas con adicciones y consejería familiar. Y este es el perfil del cristiano ideal. En el saber, pusieron acá en devoción y dones. En el hacer, servicio, discípulos y amar. Y en el ser, íntegro, sensible y luz. Ok, sale. Está bien. Sale, va.
Ok. ¿Contexto luego? Ajá. ¿Qué sigue? ¿La iglesia ideal cómo sería? Ajá. Ok. Ok. Gracias, Erika. ¿Cómo sería el cristiano ahí? ¿Cómo debe ser en ese contexto? ¿Ah? Rapidito, rapidito, sale, va. Sí, sí, a ver, escuchemos a Vero o a hermano Villagrán. Ok, bueno, gracias. ¿El currículum? ¿El currículum no? A ver, ahí está. Va. ¿Cómo debe ser ese currículum? Ok, bien, muchas gracias. Este fue, como decíamos, un ejercicio minúsculo acerca de lo que tenemos que hacer. Pues que Dios nos guíe a trabajar ya de manera concreta en nuestros contextos particulares y que seamos de bendición en los lugares donde nos encontramos. Muchas gracias. Vamos a concluir y antes que nada pues queremos darle